Viajar no es solo mirar edificios o perderse en parques tranquilos, también es descubrir los sabores que le dan identidad a una ciudad. La comida termina contando historias, revelando tradiciones y acercándonos a la vida local de una forma que ningún monumento puede. En Oradea quise seguir esa ruta de los sentidos y compartirla contigo, porque aquí cada bocado tiene algo que decir. Sean todos bienvenidos a este recorrido gastronómico a mi estilo, sencillo, directo y auténtico. Como suele pasar en mis viajes, las mejores experiencias llegan sin planearse. Esta ruta comenzó mientras caminaba por una calle cualquiera de Oradea y apareció ante mí un sitio sencillo llamado Placintaría Centru, un local muy sencillo a pie de calle en los que venden placinte, que es una especie de empanada rumana, y langos, que ya te he mostrado antes y que pertenecen ambos a la tradición húngara tan arraigada en esta región. Fue un encuentro inesperado que marcó el inicio de esta ruta. Aquí puedes escoger entre varias opciones de langos y placinte, todas preparadas con ingredientes simples pero irresistibles. Lo especial es que puedes ver cómo hacen al momento. La masa se trabaja con harina, agua, sal, azúcar y levadura. Se estira con habilidad y luego se sumerge en aceite caliente hasta quedar dorada. Ese proceso casero, hecho a centímetros de ti, es parte del encanto del lugar y recuerda las cocinas tradicionales donde lo sencillo siempre sabe mejor. En mi caso pedí un langos con queso y crema de ajo, ese clásico infalible que te abraza el paladar, y una palacinta salada que me recordó a los crepes, pero este con toque local. Esta primera experiencia en Oradea es la más humilde pero también la más cercana, comida rápida auténtica, económica y servida con una amabilidad que hace que el sabor sea aún mejor. Si vienes, pruébalo sin dudar. La segunda parada en comidas nos lleva a un lugar completamente distinto, la Fortaleza de Oradea, uno de los puntos históricos más importantes de la ciudad. Allí, sobre uno de los costados, se encuentra un proyecto que mezcla historia, gastronomía y diseño moderno. Se llama Piata 9 Cetate. Aquí no solo se come, se observa, se aprende y se disfruta. Apenas entras al pasillo ves paredes de vidrio que revelan todo el proceso de elaboración, desde cómo amasan, cómo forman las piezas y además cómo ingresan a los hornos. Todo sucede a la vista del público, convirtiendo la panadería en una especie de museo donde el pan es el verdadero protagonista. Piata 9 está dentro de un edificio donde existió una antigua panadería desde 1692. Este proyecto retoma esa historia y la fusiona con una propuesta actual. Es un restaurante, panadería y cafetería bajo un mismo techo. Es un lugar muy activo durante todo el día, ideal para desayunar, almorzar o simplemente detenerse a mirar cómo trabajan. Estando aquí tuve oportunidad de probar su repostería, famosa en toda la región. El babka, por ejemplo, es un pastel de levadura, suave, dulce y esponjoso, relleno en ocasiones con chocolate o mermeladas. Es imperdible. También vas a encontrar donuts y los tradicionales pasteles de Belén, que sorprenden porque saben como si estuvieras realmente en Portugal, país ubicado a más de 3.500 kilómetros de distancia.
cuanto a la atención, el ambiente y el respeto por el oficio, hacen de este un sitio especial. Si te gusta observar cocinas modernas y ver cómo se crea la repostería paso a paso, este lugar es perfecto, ya que hacen más de 20 variedades de pan y cada una tiene su historia. Comer en Piata 9 no es solo comer, es ser testigo de un arte. La experiencia me gustó tanto que decidí llevarme uno de sus productos estrella, el pan de nuez. Te lo recomiendo con los ojos cerrados, ya que es de esos panes que te mejoran el humor y te llenan el estómago. A veces basta una hogaza bien hecha para entender por qué la gastronomía también es cultura. Cuando cae la tarde y el cansancio del día se empieza a sentir, nada mejor que un café o un buen helado. Por eso la tercera parada en esta ruta por Oradea fue el Ice Café Rose, un sitio que elegimos por un motivo sencillo: 2 copas de helado, una de fresa y otra de chocolate, que no tienen nada que envidiar a los artesanos italianos. Y es que en los últimos años, Rumania se ha llenado de pizzerías y gelaterías sofisticadas, y este café heladería es una prueba de que los sabores auténticos han llegado para quedarse. La ruta de comida continúa por una avenida peatonal donde encontramos Real Burgers, un local que destaca desde afuera con su estilo moderno y acogedor. Lo primero que llama la atención es su diseño interior, con mesas que parecen pequeñas colmenas privadas, accesibles por unas escaleritas que convierten el acto de sentarse en parte de la experiencia. El menú que van a encontrar aquí es amplio y pensado para todos los gustos, con hamburguesas de 1, 2, 3 y hasta 4 carnes, con opciones picantes, alternativas con pollo, vegetarianas e incluso carne de hamburguesa servida con patatas. Además puedes pedirla a la mesa escaneando un código QR o usando la pantalla táctil. Mientras esperas, puedes ver la decoración del local, con una colección enorme de autos miniatura, o entretenerte con juego de mesa que encuentras en algunos de estos espacios. Este capítulo lo hago porque muchos viajeros creen que en Rumania la variedad gastronómica es limitada, pero la realidad es completamente distinta. La globalización ha traído sabores de todo el mundo y en Oradea encuentras desde comida tradicional hasta opciones modernas y creativas. Lo mejor es que la mayoría de los sitios que te he mostrado son negocios de emprendedores locales donde la calidad suele superar a muchas franquicias internacionales y en ocasiones ofrecen mejores precios. Esta breve ruta de comidas por Oradea me ha permitido mostrarles lo más tradicional, como los langos y la placinte, hasta reposterías finas en un entorno histórico, hasta llegar a la modernidad de una hamburguesería creativa. Un recorrido que refleja un poco la diversidad culinaria que tiene esta ciudad, donde cada parada les va a aportar algo distinto. Y con este panorama de comidas, me despido por ahora desde Oradea en Rumania. Gracias por acompañarme y por llegar al final de este capítulo. Si en algún momento logré tentarte con estos sabores, entonces habré cumplido mi misión. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguiré preparando más historias, recorridos y contenidos para todos ustedes. Un abrazo viajero y hasta la próxima. Chao.